bienvenidos al baloncesto. Esto es Rectificado en el Aire. Hoy, 16 de marzo de 2022, miércoles. Saludamos al chat. Está ahí, pásatelo bien 23. Pepu is coming. Pepu está conmigo. Hoy tenemos a la primera persona, primer entrenador nacional que nos trajo a España, a nuestro país, un título mundial en la disciplina de baloncesto masculino, y que gracias a él está una generación de entrenadores han ido progresando de una manera, pues bueno, ya se está viendo los resultados en el siglo XXI. Pepo Hernández, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Oye, Pepo, lo primero, agradecerte el rato que nos va a dedicar, agradecerte la presencia y agradecerte el buen trato, ¿vale? Estoy encantado de estar con vosotros, sin Bueno, duda. de entrada, ya te digo, te dicen grande Pepu por el chat, yo te iré trasladando lo que crea conveniente, lo que no crea conveniente lo obviaré, que no se me enfaden en el chat. Hoy tenemos muchas cosas que hablar con Pepu, el rato que podamos, y el rato que Pepu nos deje, ¿vale? Así que tratádmelo con mucho cariño. Bueno, Pepu, a ver, lo primero, habrá gente que te tenga habrá gente un poco despistada, no sabrá por dónde estás, no sé qué estás haciendo ahora mismo, cuéntanos. Bueno, ahora tratando de recuperar un poquito mi vida anterior, ¿no? Que mi vida anterior era grata, placentera, porque siempre he pensado que el baloncesto es un buen sitio donde estar. Y la verdad es que no he dejado de estar nunca, pero sí es cierto que a lo mejor es cierto que estos 2 últimos años y medio pues he estado menos vinculado al baloncesto de lo que me hubiera gustado seguro. Y estoy, pues bueno, intentando recuperar mis amigos, mis relaciones, la actividad deportiva, por así decirlo, no tanto porque la haga yo, sino porque trato de fomentarla y trato de hablar en todos los medios posibles, ¿no? Y bien, estoy tratando de recuperar, ¿no? mis buenas sensaciones. No soy tanto de lo que hemos conseguido antes, sino de lo que podemos conseguir ahora. Por lo tanto, trato de recuperar buenas sensaciones para seguir haciendo cosas positivas por el mundo del deporte y el mundo del baloncesto. Te comentan en el chat, te lo comentan para que yo lo lea porque saben que yo aquí no suelo hablar de política, pero bueno, yo te lo voy a trasladar. Dicen que estuvo un tiempo en política, ¿no? Eso es cierto. Sí. Sí, yo prefiero llamarlo que estuve al servicio público, ¿no? En servicio público. Creo que para mí eso es muy importante. O sea, creo que muchas veces está denostado, pero es cierto que es muy necesario el tratar de preocuparse por las cosas de tu ciudad, que es lo que yo he intentado. He estado como portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid y bueno, como he vivido 64 años en Madrid, pensé que conocía mi ciudad y no es cierto, no conozco mi ciudad, no creo que nadie la llegue a conocer nunca en profundidad. Inabarcable. Y es inabarcable y es cierto que, bueno, hay mucho trabajo por hacer y realmente, pues bueno, para mí es muy importante haber tenido esa sensación y necesidad que yo tenía también de estar al servicio público para ver qué es lo que necesitaban los madrileños. Y no es una frase así como cualquiera, ¿no? A mí me daba igual si era bueno para 500.000 madrileños o era bueno para 5 madrileños, pero nuestra obligación era escuchar, es saber cuáles son los problemas que podían tener y tratar de solucionarlos en la manera de lo posible. Una vez terminado ese periodo, bueno, Ujú. como tú comentabas, has vuelto un poco a tu ser, ¿no? A tus hábitos anteriores o estás en ello, estás todavía Sí, retomando no, bueno, sensaciones. voy poco a poco, ¿no? Voy a poco recuperándome. En ese sentido, pues bueno, estoy participando más con distintas actividades deportivas y siempre me ha interesado mucho el mundo de la formación en los entrenadores. Yo siempre me he considerado un entrenador de formación, por lo tanto, para mí es fundamental estar en contacto no solamente con entrenadores, sino con, bueno, con el mundo del baloncesto, tratar de ver un poquito más las ligas que he dejado de ver, tratar de estar vinculado pues, con el mundo del baloncesto, porque si alguien me necesita, pues ahí estoy. Y es más, las únicas entrevistas que estoy concediendo ahora, que me piden algunas entrevistas del ámbito político, les digo que mire, yo esto ya lo he dejado, Que te por dejen lo un tiempo. tanto, exactamente. Entonces vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de baloncesto, que ya digo que es un buen sitio donde estar y por eso sí estoy intentando bueno, pues de atender a todos los que me lo piden, lógicamente. Bueno, algunos no me lo han escuchado nunca, que que no hablo de política no es por otra cosa, sino porque es muy complicado ponernos de acuerdo en la política y yo creo que hay otros canales muchísimo más expertos en el tema que yo. ¿Sabes? Yo por eso no digo, por si alguno en el chat dice, joder, que no pasa nada hablar de política, oye, que yo no tengo ningún problema, pero que no me veo capacitado.
Lo veo No, no, algo... mayor problema no hay, porque realmente política es absolutamente todo lo que hacemos. Incluso los que estamos en deporte estamos hablando también de política, ¿eh? O sea, porque son las cosas que pasan en la ciudad. Y si en tu ciudad se hace deporte o se atiende el deporte de formación o no se atiende, son cuestiones también de la política, porque eso yo creo que de alguna manera lo abarca todo. Dicho esto, pienso que es mucho más fácil hablar con la gente del deporte, mucho más fácil hablar con la gente del baloncesto y que nos entendemos porque tenemos un código, por así decirlo, mucho más adecuado al que pueden tenerse en otras cuestiones. Como me gusta resumirlo, la gente de la política está 365 días al año en competición, ¿vale? Nosotros no estamos en competición. Nadie puede aguantar 365 días en competición. Por lo tanto, tenemos que tener nuestros periodos de reflexión, nuestros periodos de búsqueda de acuerdos, de nuestros periodos de no competir, sino ponernos de acuerdo en las cosas que tenemos que hacer. Y en el mundo del baloncesto eso siempre me ha resultado muy atractivo y muy útil, y es cierto que llegamos a conclusiones mucho más rápidamente que en el mundo de la política, por así decirlo. Te comentan en el chat, el brother soy yo, saludo al brother soy yo, que creo que se ha metido una o ninguna. Hoy dice que sería buen entrenador para los coleguillas. Coleguillas es un equipo, vamos a decir, de barrio. Ya te contaré si da Sí. tiempo lo que son los coleguillas. Y te pregunta Paz del 23 si no le ha tentado ningún equipo para volver a entrenar. En esta última etapa no. Ahora, La verdad es claro, que a vuelta. sí, no, en esta última etapa no. Lo que sí estoy diciendo cuando alguien me pregunta es que me dicen sobre todo, ¿echas de menos el baloncesto? Y dice, no, el baloncesto no lo echo de menos porque sigo estando en baloncesto. Otra cosa es que eche de menos la alta competición, que no la echo de menos, sinceramente, y creo que sí, siempre es algo que siempre me ha preocupado mucho el poder volver a entrenar, pero entrenar un equipo de primer año de cadetes, hacerlo primer año de cadetes, segundo año de cadetes y después dejarlo. ¿Por qué? Porque ahora con 64 años creo que ya sabría qué hacer con ellos, ¿no? Sabría cómo entrenarlos, ¿no? Y entonces a mí eso me parece fundamental. Creo sinceramente que tenemos que estar para responder a las necesidades de chicos y chicas en todas las edades. Pero, ¿y por qué te digo cadetes? Bueno, pues porque creo que podía ayudarles un poquito más en una cuestiones tanto técnicas como tácticas, pero sobre todo hablo mucho con los entrenadores y les digo, pobre de aquel entrenador que enseñe solamente técnica y táctica, ¿no? Entonces creo sinceramente que hay que darles un apoyo mucho más grande en muchas otras necesidades que tienen los chavales y chavalas a esas edades. Y bueno, sí es cierto que cuando me preocupo más por el entrenamiento que por los partidos y por la competición. Fíjate, Gonzalo Olivares Cazorla comenta que qué gran selección hicisteis en general. Pero bueno, ahora que hablas tú de cadetes y los mini, Pepu, te lo comento ¿Perdón? por entrenar a mini, a alevines, bueno, en Sí, baloncesto son mini, infantil, mini, te lo comento porque, bueno, yo solo entrené un año y entrené a mini y aprendí muchísimo. sí. ¿Qué te parece No, entrenar todavía más categoría? es muy importante, pero es que para mí la categoría de minibásquet es otra categoría. O sea, para mí es casi inalcanzable. O sea, para mí los que entrenan minibásquet son héroes verdaderos, ¿sabes? Yo era el Creo segundo entrenador. sinceramente, El héroe claro, era el primer entrenador. conozco mis limitaciones y me parece tan difícil, tan extraordinario, tan fantástico. Estoy haciendo cosas con algunos entrenadores de minibásquet que son muy majos conmigo y quieren conocer mi opinión, porque claro, yo empecé a entrenar a los 15 años y mi primer equipo fue un equipo de minibásquet. Entonces, bueno, lógicamente no tengo una gran experiencia como entrenador de minibásquet porque he entrenado 2 años minibásquet. Uno, el primer año que entrené y dos, el año que hice la mili, que ya como no sabía si podía ir y venir o lo que fuera, pues entonces me pusieron en el equipo de minibásquet que lo pude entrenar, pero claro, te puedes imaginar el número que yo montaba en el Ramiro de Maeztu pegando gritos vestido de soldado, porque claro, no me daba tiempo a cambiarme, entonces mis entrenamientos eran con el uniforme, ¿no? Entonces te puedes imaginar los pobres chavales del 68 cómo me veían allí Estaba, pegando mis gritos y entrenando. Pero bueno, la verdad es que no tengo una gran experiencia en minibásquet, me gusta muchísimo la categoría, he reflexionado mucho sobre cómo debería ser el minibásquet. Creo que debería de haber algunos cambios que siempre, bueno, hemos luchado por ellos también, desde el Estudiantes lo hicimos y había una serie de cuestiones tanto técnicas como tácticas que tratábamos de aplicar al mundo del minibásquet, pero para mí máxima admiración para los entrenadores y entrenadoras de minibásquet que hacen un trabajo extraordinario. yo ya te digo, yo era mera comparsa, era el segundo entrenador y yo miraba al primer entrenador y decía, yo no sé cómo lo entiende. Dice el brother soy yo, ¿cómo será entrenar minibásquet para que un campeón del mundo diga que tiene sus limitaciones?
Claro que sí, Solo es verdad, vivirlo, eso es vivirlo, eso es claro que saber. sí. Muchas veces Mira, yo he escuchado mucho a los entrenadores y les he escuchado mucho entrenar y hablar, y me parece que, claro, como tienen que utilizar un código para hacerse entender por sus jugadores y jugadoras, no pueden hablar del baloncesto como nosotros hablamos, del baloncesto técnicamente, ¿no? Tienen que transmitirlo. Entonces, ese código, ese diálogo que mantienen con los jugadores de cuestiones que muchas veces ellos tienen que entender y nosotros no entenderíamos desde fuera, me parece fantástico. Hacen una aproximación, un acercamiento y me parece un trabajo extraordinario lo que hacen, ya te digo. dice Admiración, admiración. que cree que aparte luego hay que aguantar a los padres, que ese es otro tema. Que eso sí que es el Bueno, caballo de batalla. o te asocias con ellos, o te asocias con ellos, Sí, que eso es muy importante. Yo siempre considero también que es fundamental asociarte con padres y con profesores. ¿Por correcto. qué? Porque para mí, entrenador, profesor y padre son las patas fundamentales sobre que sostiene la personalidad de un chico y chica, ¿no? Entonces, el tratar de ponerlos en común creo que es interesantísimo. Yo cuando tengo una anécdota que habrán tenido otros muchos entrenadores también, ¿no? Cuando yo intentaba con mi hija de 9 años enseñarle pues, una forma de pivotar o cómo hacer una arrancada o cualquier cosa o un pase. Ella me miraba así y me decía, papá, eso no me lo ha dicho mi entrenador. O sea, me estaba diciendo, papá, tú eres mi padre y mi entrenador es mi entrenador. Déjame en paz. O sea, realmente creo que eso es un aprendizaje fundamental que tenemos que tener también los padres. ¿Eh? Eso no, además que muchas veces pasa eso, cuando ven algo que no están viendo en horas de entrenamiento y dice, no me metas más cosas, porque claro, Entonces, siendo niños son demasiados conocimientos nuevos que abruman, entonces si claro. encima ahora no me vengas con eso. Bueno, lo que estabas comentando, Pepo, empezaste entrenando, Ujú. como todos entrenadores desde abajo, pero bueno, yo quisiera situar un poco el punto cuando tomas las riendas de estudiante, cuando Miguel Ángel Martín deja, tú eras segundo entrenador y Sí. deja de ser primer entrenador y coges las riendas de estudiante. Mira, yo te quería preguntar, ¿con qué tienes tú en la cabeza? ¿Con qué juego quieres que tus jugadores muestren en la cancha lo que tú tienes en la cabeza? En esa primera época. El baloncesto que tú Sí, tenías en la bueno, cabeza. hombre, lógicamente te estás formando antes, ¿no? Yo ya te digo que estuve 18 años como entrenador de categorías de base en el Estudiantes, después estuve 6 años como entrenador ayudante de Miguel Ángel Martín, con el que aprendí una barbaridad, porque tenía unas experiencias y una forma de ser, no solamente incluso en el baloncesto, que sí tenía un conocimiento del baloncesto muy amplio, sino también de formas de comportarse ante los jugadores, de pues todas esas cuestiones que están relacionadas con el baloncesto, cómo dirigirse a ellos, cómo convencer, ¿no? Y realmente para mí fue muy importante ese tipo de formación que tuve. Y después cuando tuve que tomar las riendas por sí solo en el primer equipo, primero nunca he considerado que el entrenador es el único que manda y dirige, sino que hay un equipo de entrenadores que para mí es fundamental. Creo sinceramente en la formación del gran equipo. La formación del gran equipo, lógicamente, todos sabemos que es el núcleo de entrenadores, pero después hay una serie de personas que están arropando a ese equipo. No son solamente los técnicos ayudantes, sino el preparador físico, el médico, el delegado, los directivos, bueno, nuestros patrocinadores, en muchos casos, que siempre he creído mucho en esa sensación de crear ese gran equipo, sabiendo y reconociendo que el núcleo fundamental es el de los jugadores. A partir de ahí siempre he tratado de guiarme por dos premisas. Una, te voy a contar que cuando tienes 15 años, lógicamente no sabes ni cómo eres como entrenador ni cómo quieres ser. Pero cuando tienes 18, fue mi caso, me empecé a preguntarme cómo quiero ser como entrenador y lo primero que llegué es a la conclusión de que tenía que ser justo. Creo que es una pretensión muy alta, porque ser justo es muy difícil, pero creo que para mí era fundamental porque sabía que iba a tomar decisiones sobre la vida y comportamiento y cuestiones de juego y de proyección de muchos jugadores. Por lo tanto, justo tenía que ser. Y también he intentado como primer entrenador y entrenador ayudante ser justo con los jugadores, escuchar mucho, porque claro, no he tenido la experiencia que ellos tienen a la hora de ser jugadores profesionales y los profesionales te pueden indicar muchas veces cuál es el camino si realmente están pidiendo también cosas justas que no son solamente para ellos, sino para que sea algo bueno para el equipo o para su trabajo. ¿Se consigue ser justo como entrenador en algún momento? ¿Tú crees que se Es consigue difícil. finalmente?
Es difícil, Exacto. la justicia absoluta no se sabe dónde está exactamente, pero bueno, claro, pero tienes que tratar de acercarte. Para mí me parece fundamental tratar de acercarte, no cometer cosas, bueno, no hacer cosas aleatorias o hacerlas porque sí, fuera los caprichos y tratar de analizar siempre exactamente qué es lo bueno. A veces parece que puede ser bueno para una persona y lo es para un equipo, a veces cuando piensas que es para un equipo hay algunas personas que se pueden sentir perjudicadas, pero al final el bien común es importante y el bien común de un equipo es fundamental. Entonces, partiendo de esa base, que tú querías ser justo, ¿tu propuesta de juego era similar a la que ya traía Estudiantes con Miguel Ángel Martín? ¿O tú tenías Bueno, cada, sí, tu librito? no, sí, no, cada entrenador tiene su manera de ver las cosas, ¿no? En ese aspecto, a mí siempre me ha preocupado mucho no hacer mi baloncesto, sino hacer el baloncesto que tendría que hacer el equipo, que tendría que hacer por parte de los jugadores. Muchas veces es cierto, tratas de imponer una teoría a un grupo, y eso me ha pasado también con la selección. ¿Cómo puedes llegar a la selección e imponer tu baloncesto? No puedes imponer tu baloncesto. Tienes unas normas, tienes una serie de condicionamientos que te gustaría que fuera así, pero claro, luego tienes que adaptarlo, lógicamente, a las capacidades que tienen cada uno de los jugadores. En Estudiantes teníamos unas capacidades, en la selección teníamos otras, en el Juventud de Badalona, que también para mí fue una etapa extraordinaria, aunque fueron 2 años, pero para mí también muy importantes como club también, no solamente de formación, sino como un club muy especial, como siempre he considerado tanto la Juventud como los Estudiantes dentro de los equipos de la Liga ACB. Pues no puedes solamente imponer tu juego, sino tienes que hacer que sea el juego de tus jugadores. Ellos no pueden hacer algo o costaría muchísimo más trabajo y sí pueden desarrollar su juego. ¿Qué es lo que pasa? Que también tiene que haber unos límites en las libertades, en las cosas que se tienen que hacer. Creo que también siempre hay camino para que la formación exista, para que los jugadores vayan evolucionando. Y para mí también hay entrenadores que limitan mucho las capacidades de los jugadores y otros que les dan un poquito más de rienda suelta. Siempre tendrá que haber un término medio donde dicen que está la virtud, ¿no? Donde dicen, pero bueno, Donde la dicen que virtud está. tampoco no es que vayamos ahora a ir presumiendo de virtud, pero sí es cierto que me gusta más o menos que en esos cauces se vaya desarrollando también esas posibilidades que tienen los jugadores y también desarrollando, porque no es lo mismo tener que hacer que querer hacer, ¿vale? Bueno, El tener que hacer, bueno, hay más remedio. El querer hacer, pues sí, encantados. Entonces, si llegamos a una conclusión de que todos puedan hacer lo que realmente les apetece y les gusta, es fantástico. Ese es el momento de mi química especial. bueno, alguna virtud tiene que haber en un equipo que, bueno, el equipo de la cantera del Ramiro, que llegó a una final, yo ya no me acordaba, que fue en el año 98-99 la de la Korak, y luego llegó a una Sí. final, ganó una Copa del Rey en el 2000, y luego más tarde la final de la ACB. Un equipo quienes lo vimos en aquella época, veía las plantillas la plantilla que se solían ver, los equipos de referencia, Madrid, Barcelona, y luego veía la plantilla de Estudiantes, repleta de jugadores nacionales, salidos de la cantera. Recuerdo a Sean Bandiver, de extranjero, creo Sí. que Chandler Thompson. Chandler y Son, que fueron los dos jugadores. Sí. Y bueno, luego cambiaron, En luego la, vino en la Pancho Copa del Rey, en Casen. la Copa del Rey. Y en la Copa del Rey era lo que tú has dicho. Entonces, una virtud o una gran virtud también para de alguna manera, eh, formar o compactar a unos jugadores que tuvieran en la cabeza un objetivo que hasta ese momento era casi impensable, ¿no? Sí, Casi, sí, fueron años muy interesantes, distintos unos que otros de los que has mencionado, ¿no? Quizás se puede parecer más lo del 99 y el 2000 con la Copa del Rey. Teníamos a Sean Van Der y Chandler Thompson, pero realmente teníamos una plantilla de jugadores nacionales muy interesante. Fíjate, me has hecho recordar porque siempre he recordado una situación que se dio en la selección nacional del año 98. Creo que no me equivoco. En el año 98, el 50%. He perdido la pantalla. sí, ¿Será algún problema mío o yo, no? yo te veo, yo te veo. ¿No me Vale. ves tú? No, voy a tratar de desinstalar algunas cosas que han ido apareciendo por Vale. aquí y Yo espero que no se quite nada. si te pierdo, te lo digo. De momento se te ve. Vale, yo no lo veo en pantalla, No, pero no me ves. creo que lo voy a conectar. Vale.
Mira, comenta por ahora de Ricky Winslow. Ricky Winslow era anterior, ¿eh? Ricky Winslow no estaba en Sí. aquella época. Estamos ya en el año casi 2000. Yo, porque tú me veas, Pepu, pero yo te veo perfectamente, ¿vale? A ver, te voy leyendo Bueno, mientras vamos a el chat. intentar seguir así, pero Sí. me gustaría saber cómo puedo recuperar la pantalla, pero la verdad es que no lo sé. ¿Tienes algún icono abajo? Demasiados, tengo demasiados iconos abajo. En la pantalla de Zoom tienes varios iconos, ¿no? ¿Tienes alguno que tenga una cámara Claro, de claro, vídeo? claro, ya está, Zoom. Vale, vale, perfecto, ahora estoy. A ver. Ahora estoy, perdonadme No, estas llamadas. hombre, Y que me esta es la preguntabais, salsa de Twitch. Estas son las cosas que le gusta a la gente que entra. Lo que te estaba diciendo, Pepu, eso, sí, que de aquella época que había, bueno, hablabas del año 98, 50%. sí, es verdad, 50% de los que formaban la selección nacional habían salido del Estudiantes o habían pasado por el Habían pasado por Estudiantes. estudiantes. No quiere decir, porque claro, en ese equipo, por ejemplo, estaba Juan Antonio Llorenga, que no había estado en la cantera del Estudiantes, pero sí había estado en el Estudiantes casi en sus primeros años de senior, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Rodrigo de la Fuente, bueno, pues había Nacho Zofra, había una serie de nombres, claro, el 50% de la selección nacional. Por eso hacía también incidencia en lo que había representado tanto Estudiantes como el Juventud de Badalona, porque han sido históricamente, y creo que lo mantienen actualmente, los dos equipos que más jugadores han aportado a la selección nacional en toda la historia de la selección, ¿no? Entonces, realmente, bueno, considerado y me siento tremendamente afortunado por haber estado en esos dos clubes, ¿no? Tanto en Estudiantes como en el Juventud de Badalona. Y en lo que te referías a esos años, sí es cierto, ¿no? Que nosotros teníamos, estuve entrenando, yo creo que fueron 11 años seguidos en Estudiantes, desde el 94 al 2004, 2004 Sí, 2005, sí, 2000, 2005, sí. 2005. Interrumpido también por un momentito en el que pasé a ser director deportivo porque decidí que no, no quería seguir entrenando porque, bueno, mi código había cambiado y estaba todo por estar por la competición en medio, pues que realmente el decálogo estaba completamente trastocado, ¿no? Y entonces decidí descansar un poco y es cierto que luego el club me recuperó para ser director deportivo y volví a entrenar en esa misma temporada, o sea que fue prácticamente continuado, ¿no? Nosotros teníamos unos presupuestos que como mucho pues alcanzarían el séptimo presupuesto de la liga. Normalmente éramos el octavo, noveno, séptimo presupuesto de la liga, pero en esos años siempre conseguíamos superarlo, ¿no? Entonces estábamos en tercera posición, en cuarta posición, en segunda posición de la liga. Bueno, realmente fueron años muy interesantes donde también sacamos en esos 11 años 22 jugadores subieron desde la cantera al primer equipo. Unos se quedaban, otros salían porque nos los fichaban, otros seguían la competición y jugaron muchos años en la Liga CB después de haber jugado una o dos o tres temporadas en Estudiantes. Realmente estamos muy contentos de aquella época. Pero claro, nunca puedes comparar una época con otra, entonces las circunstancias son distintas en cada ocasión, pero sí es cierto que lo disfrutamos y lo disfrutamos muchísimo, como te puedes imaginar. Mira, teniendo en cuenta que ahora, ya que estamos hablando de estudiantes, estudiante está en Liga LEP. Mira, Sí. pregunta Gonzalo Olivares Cazorla. Dice, ¿qué es más fácil de entrenar, un equipo recién ascendido o un equipo asentado en la categoría? Bueno, no sé si es, No, a no, ti no, no no se es te ha fácil dado, ¿no? entrenar, Bueno, no se es te ha fácil dado. entrenar en ninguno, ¿no? No es fácil entrenar ninguno. No lo sé, nunca me lo he planteado, nunca me lo he planteado. Las dificultades de tu equipo son especiales en cada circunstancia, en cada temporada. Ninguna temporada se parece a otra. Ninguna temporada se parece a otra, eso ya te lo garantizo. Nosotros parecía que seguíamos en una línea de trabajo, sí, queríamos que era la línea adecuada y es más, los resultados nos estaban diciendo que estábamos trabajando bien, pero nunca me hago el planteamiento de volver a repetir las mismas cosas porque sí, de temporada en temporada, porque realmente tienes que intentar no dar nunca nada por supuesto, volver a insistir en tu forma de trabajar, que por cierto tiene que ser la forma de trabajar donde los jugadores se sientan más a gusto. Y si los jugadores se sienten a gusto en esa forma de trabajar, y yo creo, estoy convencido que muchos jugadores, una gran mayoría, se encontraban a gusto en la dinámica que teníamos en los equipos, donde había participación, donde podían opinar y podían realmente
hacían su baloncesto, ¿no? Entonces eso yo creo que también es gratificante, no solamente para los entrenadores, sino también para ellos. Y luego, pues a lo mejor, pues también es cierto que es bueno refrendarlo con algunos resultados aceptables. A mí me interesaba mucho que Estudiantes tuviera siempre un acceso a un buen puesto de pesca. No que pescáramos siempre, pero sí que tuviéramos un buen puesto de pesca donde de vez en cuando nos lleváramos algún premio, ¿no? Algún premio por lo menos. Y ya te digo que es un trabajo de cantera, hablo de estudiantes de juventud, porque claro, lo dice tú también en el chat, es que son los dos ejemplos, muchísimos años, por muchísimas cosas. Desde luego hay jugadores que, claro, no todos pueden llegar, pero que estén ahí, que hayan llegado a jugar por lo menos en ACB, ya es un Sí. dato muy descriptivo. Te ponía el profesor y yo que dice, si ya Pepo es capaz de recuperar la pantalla solo, es la leche. Hombre, Pepu tiene ya una experiencia contrastada, ¿eh? Que Pepu No, sabe no, de no. ordenadores y de muchas más cosas que no voy a decir, que me lo ha dicho a mí Sí, sí. aparte. Lo habré hecho alguna otra ocasión, pero bueno, resulta que no me acordaba. En este mismo momento no me acordaba cómo recuperar la pantalla, pero bueno, Dice, problema resuelto, problema supongo. resuelto. Dice, comenta mala gestión en Juventud. Si no llega a aparecer quien apareció con pelas, baja también. ¿Qué opinas así? ¿También? Mira, es que hubo problemas muy serios. Fíjate que después de la selección yo entrené al Juventud y después un último año al Estudiantes. En el Juventud la vida podía haber sido maravillosa y no lo fue porque no recibíamos buenas noticias nunca. Siempre había un problema, el problema es económicos, ¿no? En Estudiantes también, cuando había un problema también social en ese último año que entrené Estudiantes y que pensé que estaba resuelto, todavía no estaba resuelto ese problema social y por supuesto no estaba resuelto el problema económico. Realmente a mí me da mucho que pensar que los dos equipos que más jugadores han aportado a la selección nacional en toda su historia sean dos equipos que han estado pasando unas dificultades económicas muy grandes y que eso podría haber ido en detrimento de la selección nacional. Yo creo que de alguna manera va en detrimento de la selección nacional, aunque la selección nacional tiene tanta fortaleza que lógicamente hemos podido ser campeones del mundo otra vez, hemos sido campeones de Europa varias veces, realmente tiene un potencial extraordinario, pero aún así creo sinceramente que la selección tiene menos donde elegir que antes. Entonces eso yo pienso que le resta un poquito de fortaleza, ¿no? Ojalá esto se recupere, ojalá salgan más jugadores. Ojalá haya más jugadores que no solamente estén desperdigados por todo el mundo, que tampoco es mala opción, porque eso quiere decir que se está valorando muchísimo el baloncesto español en el resto de las ligas, sea NBA y demás equipos, pero sí es cierto que cada vez las dificultades pueden ser mayores para tener una selección nacional muy competitiva, aunque el estilo es el estilo y lo están manteniendo y lo están haciendo de maravilla, y también la forma de actuar, pues la forma de competir también es muy importante porque, claro, tienen un legado muy importante de lo que las distintas selecciones nacionales, lo mismo que lo tuvimos nosotros en el 2006, las distintas selecciones nacionales nos aportaban, nos aportaban una forma de hacer, una forma de comportarse, una forma de ser que muchas veces es mucho más importante que las cuestiones técnicas y tácticas nada más. Eh, hablábamos antes, hablaba yo con Pepu fuera de micro, que, bueno, lo importante es que cuando fueron campeones del mundo, que claro, a Pepu le llamaban de muchos sitios que nunca habían hablado de baloncesto y Pepu, claro, lo veía bueno acudir y lo veía imprescindible. Es que han hecho un comentario en el chat, Sirimiri, que es muy habitual del programa cuando no hablamos de deporte, dice que no tiene ni idea de deporte, pero fíjate, incluso ella ha entrado a comentar y dice yo es que de baloncesto soy capaz de pedir un ojo de halcón. Pero, pues fíjate, lo que te comentaba, no tiene ni idea, pero aquí está Pepu, y seguro que de algo te conoce. No tiene ni idea Es de que eso deporte. me parece muy fundamental. No que me conozcan a mí, sino que merece la pena realmente conocer a los verdaderos protagonistas del deporte, ¿no? Los verdaderos protagonistas que, por cierto, no solamente transmiten sus récords y sus anotaciones, sino que transmiten unas sensaciones extraordinarias y unos valores imprescindibles para que nosotros como sociedad intentemos ser cada vez mejores. Creo que muchas veces se ha hablado de los valores del deporte. El deporte puede tener valores más, menos, pero los que lo tienen seguro son los atletas, los jugadores, los integrantes. A mí siempre me ha parecido fundamental. Cuando me preguntan, oye, ¿quién es el jugador más importante de baloncesto? Pues muchos piensan que yo voy a decir inmediatamente Michael Jordan, porque parece que es una especie de consenso que existe, ¿no? Y a mí, claro que lo admiro, pero admiro también a otros que son capaces de transmitir otra serie de valores que no son solamente récords, anillos
y medallas, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. Y cuando hablas del mundo del baloncesto, siempre he pensado que el baloncesto es un buen sitio donde estar, es un buen sitio donde acercarse, es un buen sitio incluso hasta donde refugiarse, ¿de acuerdo? En un momento determinado, porque creo que es un hábitat agradable, es un hábitat formativo, es un hábitat saludable mentalmente, y creo sinceramente que es un buen sitio donde se puede concitar muchísimos ayudas, apoyos, y para eso estamos, ¿no? Quiero decir que el baloncesto siempre para mí ha sido formación, ha sido educación, ha sido solidaridad, ha sido resiliencia también en muchos casos. Creo sinceramente bueno, es un buen sitio donde estar y ojalá mucha más gente pueda conocer este mundo, que creo que es muy agradable para todos. Comenta el brother soy yo que se me ha ido, fíjate que está gracioso. Dice, el brother comenta que debería colgar también la charla off the record, que es lo mejor, vamos, la de hoy con Pepo es lo mejor del programa, no os digo más. A Pepo le ha dado ganas Podemos hasta... recuperarla cuando quieras, podemos recuperarla cuando No, quieras, no, 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 vamos. Sí, sí. no. Yo respeto el off the record, soy un profesional, Pepu. Además, yo creo que no lo he grabado, eso Ya, no se pero puede recuperar. es que para mí no hay off the record ni on the record, Ya, ¿sabes? Es todo igual. ya. Yo, mira, normalmente con la gente que me conoce, lo que pasa es que algunos me dicen que está guay y otros me dicen que es una putadilla. Los meto y conforme los meto, le doy a transmitir. Pero claro, con los que no conozco, por lo menos presentarme y decir quién soy, creo que es un mínimo de cortesía. Pero vamos, Sin problema, sin problema. cuando venga Javier, que te he comentado que viene Javier, se lo hago y lo lo meto del tío. Sí, sí. Ya lo podéis avisando. A ver, Pepu, la temporada que ya deja estudiantes, entramos en la selección española, se llama, Sí. llega una selección, muchos integrantes de la generación de oro, no decir la gran mayoría. Te preguntaba antes el concepto de juego que tú tenías en la cabeza cuando llegaste a estudiantes como primer entrenador. Te pregunto ahora, ¿qué concepto de juego tenías tú sin saber lo que iba a deparar a esos jugadores? Porque venían, bueno, la selección ya venía de muchas mejoras. Lo estuve hablando aquí con Nacho Rodríguez, porque bueno, es Sí. un europeo en el año 99, habían tocado medalla, otro en el 2001, ya había muestras de recuperación del enfermo, ¿no? 2003 también fue medalla 2003 de plata también, en Estocolmo. Sí, Suecia, efectivamente, sí, sí. contra una Lituania que fue para pasmarse. Por Ujú. eso digo, aunque había ya sensaciones de recuperación, pero bueno, tú realmente no sabías, o sí sabías lo que tenías y tenías otra idea de concepto de juego en la cabeza. Bueno, sí, vamos a ver, vamos a ver. No tanto del concepto de juego, porque muchos jugadores se sorprendieron. Realmente la primera charla que yo di cuando pude reunirme con todos ellos en San Fernando, no hablé de ataque o de defensa o de contraataque o de cómo iban a ser nuestros entrenamientos, sino que hablé de otras condiciones de cómo iba a ser nuestra relación. Primero, porque yo conocía a esos jugadores, no los conocía personalmente, muchos de ellos, pero sí los conocía técnicamente y tácticamente sabía lo que eran capaces de hacer. Creo que un seleccionador lo primero que tiene que resolver es el rompecabezas, porque claro, tú llevas a muy buenos jugadores, tienes que saber lo que quieren y pueden aportar, pero sabes qué pueden aportar técnicamente. Lo que pasa es que hay que ponerlos a jugar juntos. Hay que ponerlos a jugar juntos a jugadores que vienen de cada uno de su equipo en la Liga ACB, de otros muchos equipos y con otro concepto de baloncesto distinto también en la NBA, donde tienen una importancia relativa en un momento determinado, jugadores que en equipos de ACB juegan 35 minutos y en la selección a lo mejor pueden jugar o deben jugar 8 o 10, y también hay que condicionar todas esas cuestiones. Ese rompecabezas técnico-táctico hay que resolverlo, pero el primero y el fundamental es cuando hablo primera vez con el equipo, que se sorprenden porque resulta que hablo de términos como confianza, respeto y generosidad. Entonces, claro, ahí juego con una cierta ventaja porque de los que estaban en esa sala, conmigo ya habían estado pues 10 años Carlos Jiménez en Estudiantes, 6 años Felipe Reyes en Estudiantes y 1 año y medio Sergio Rodríguez en Estudiantes.
Entonces, claro, ellos me sirvieron de traductores cuando algunos me miraban y decían, pero ¿qué nos está contando el Barbas este, ¿no? ¿Qué nos está contando? Que viene a hablar de respeto, de confianza y de generosidad. Yo creo que era fundamental que esas normas las aceptáramos, porque cómo iba a ser nuestra relación en ese momento, en un momento muy complicado también, porque tienes relativamente muy poco tiempo para poner en común a un equipo que viene cada uno de su padre y de su madre, y viene cada uno de sus equipos, con sus formas de juego, con sus historias, con sus responsabilidades en cada uno de ellos, y creo que es difícil ponerlos en común en un corto espacio de tiempo como lo que nosotros teníamos. Realmente, bueno, la labor del entrenador, eh, saluda Mazapanero 80, buenas tardes, el nuevo espectador. Realmente la labor del entrenador, bueno, tú lo sabrás mejor que yo. Yo he entrenado una niña más, pero esa, realmente tienes personas delante. Tú tienes que saber qué normas se tienen que respetar y qué normas tiene que tener la casa para que se caiga los cimientos, ¿no? Sí, esas Eso tres es ya te digo que primordial. eran fundamentales. Eran fundamentales. Después introdujimos alguna más como la humildad. Después introdujimos alguna más que creo que también tratábamos de hacer extensivo a todo el equipo, que todos se sintieran importantes, y eso resultó fundamental después. Porque, claro, en un equipo donde todos, tanto en la pretemporada como en la competición, la preparación como la competición, todos jugaron todos los partidos, quiero decir, todos los que estaban disponibles o los que no estaban lesionados, formaron parte de cada uno de los partidos y estuvieron en todos. Por lo tanto, se sentían importantes. Algunos estaban 7 minutos en la cancha y estaban acostumbrados a estar 30 en sus clubes de origen, pero sabían que iban a jugar, que iban a ser importantes y que si, por cierto, si alguna vez nos faltaba alguien, siempre estaban ellos, no había ninguna sorpresa, siempre estaban los demás, ¿no? Yo creo que eso fue fundamental, tal y como se desarrolló el Campeonato del Mundo, donde tuvimos algún lesionado de importancia, como por ejemplo para la final Pau, o en otros momentos pues no puedo jugar todos los partidos Felipe, o no puedo jugar todos los partidos Juan Carlos o Calderón, que estaban un poquito tocados. Pero, Poquito tocados, ¿no? pero Pero sabíamos que todos se tenían que sentir importantes para poder actuar en cada momento. ese es un dato que a mí y a muchas personas les pareció bueno, que jugaban todos. En aquel mundial jugaban todos, más unos menos, Sí, jugaban todos. ¿Por qué sí. crees tú que no se hace siempre eso? ¿Porque no Bueno, se cada tienen los uno tiene. jugadores necesarios? ¿Porque es Sí. contraproducente? No, cada uno tiene su forma de actuar. Cada uno tiene su forma de actuar. Yo nunca sé exactamente cuándo voy a necesitar de un jugador o de otro. Ha habido jugadores, fíjate, yo hablaba por ponerte el ejemplo de los bases. Yo hablaba con el ejemplo de los bases. Nosotros siempre teníamos un 5 inicial que era, vamos a llamarlo así, como jerárquico, pero que tampoco significaba nada. Bueno, yo puse a José Manuel Calderón, a Juan Carlos Navarro, a Carlos Jiménez, a Jorge Arabajosa y a Pau Gasol. Empezamos así todos los partidos, pero todos los demás sabían que antes, más bien antes que después, iban a entrar en la cancha y necesitábamos la misma intensidad, la misma fortaleza, la misma defensa, el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque había muchos partidos que los sacamos simplemente con eso, Con eso. sin aplicar ninguna cuestión técnica ni táctica, o sea, es decir, sin aplicar una táctica especial, sino simplemente por insistencia, por intensidad, por fortaleza defensiva, íbamos a sacar algunos partidos. En otros partidos necesitaríamos eso y mucho más, pero ya lo tendríamos ahí preparado, ¿no? Para mí era fundamental que supieran que iban a intervenir. No puede ser que un jugador, por ejemplo, con los bases te comentaba, José Manuel Calderón, yo les decía a los tres juntos, José Manuel, tú eres el base 1, ¿vale? Y les decía a los otros dos, a Carlos Cabezas y a Sergio, no sé quién es el 2 y el 3. En unos partidos será Carlos, en otros partidos será Sergio, y ya veremos. Ya veremos lo que necesite el equipo. ¿Estáis de acuerdo? Me dijeron, sí, señor, adelante, pues a funcionar, ¿no? En unos partidos salía antes Carlos, en otros partidos salía antes Sergio, le daba la réplica y los tres también jugaban, ¿no? En muchas ocasiones, pero eran con unas cuestiones tácticas que necesitábamos para una defensa determinada, para un ataque determinado o para cualquier otra cuestión, ¿no? Ellos ya sabían cuáles eran su misión, tenían no cerrada completamente, pero sí sabían más o menos cuál era su misión en cada uno de los partidos que iban a disputar, por lo tanto ya se sentían útiles. Fíjate, empezamos a trabajar no para ver quién tenía que estar en la selección, ni quién se quedaba, porque a mí eso me parecía fundamental. Tenían que saber ya cuál era su misión y que iban a estar en la selección, aunque luego tuviéramos que hacer algún cambio obligatorio, como fue el cambio de Marc Gasol, porque hubo una lesión de Fran Vázquez. Pero de cualquier forma, eso les adelantaba mucho trabajo. Ya no estaban disputando un puesto, estaban disputándose por quién podía ayudar más al equipo, que es lo que necesitaba. Pero es que es necesario afrontar del principio y decir
decir las cosas claras del principio a los jugadores también a ellos les quita incertidumbre, ¿no? Sea para bien, sea para mal. Mm. El Sí, jugador que va con una expectativa, mejor que desde el principio sepa qué es lo que el comienzo que va a tener la concentración, por así decirlo, sí. para ya quitarse también incertidumbre, para quitarse falsas expectativas, y a partir de ahí ya vendrán cosas, o trabajo, o por el rival, o vete tú a saber por qué. Sí, a mí eso me parece fundamental. Quiero decir que las incertidumbres que tiene cada uno de los jugadores son múltiples y no tenemos por qué los entrenadores conocerlas todas. Tenemos que tratar de solucionar lo que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, por eso la apuesta en común es fundamental, pero claro, había incertidumbres en algunos jugadores también cuando empezamos la preparación del Mundial. Algunos no tenían contrato para el año que viene. Algunos iban a estar separados de su familia durante 55 días. O sea, quiero decir que esas incertidumbres hay que tratar de limitarlas. Carlos Jiménez tuvo un hijo en la concentración previa al Mundial. O sea, ¿sabes lo que me explico? O sea, que en muchas ocasiones, pues sabes que puedes actuar, que puedes reaccionar, pero en otras ocasiones, pues bueno, tienes que tratar de tener todo más o menos atado y resuelto para que la vida del jugador en ese tiempo sea más sencilla, ¿no? Voy a meter un poco fíjate que yo aquí nunca meto el dedo en la llaga, pero en este tema voy a meter un poco en la llaga el dedo. ¿Carlos Jiménez abandonó la concentración para ir a ver al hijo? Carlos Jiménez, después del partido que jugamos en Alicante, estuvo en Madrid 3-4 horas y vino a entrenar por la tarde del día siguiente. Sí. Te lo comento porque, bueno, recuerdo, creo que fue en el Mundial de No, pero 2014 sí, en es España. que era día, no, pero era día de descanso, ¿eh? Sí, Pasara sí, lo que pasara, pero nosotros teníamos día de descanso. Entonces él aprovechó su día de descanso para ir a ver a Madrid a su hijo. Sí. me refiero, bueno, supongo que será algo habitual. Lo digo porque recuerdo que en el Mundial de España de Sí, sí. 2014 ocurrió algo similar con Margasol, creo que fue. Y bueno, y creo que también con Sito Alonso. Bueno, no en caso de nacimiento, pero bueno, hay un. Lo digo para que la gente que vea que es algo que suele suceder. Mira, te leo un poquito. Te dice Miguelón Martínez Jaén. Eso es clave, que todos se sientan importantes. No todos los entrenadores consiguen que remen todos los jugadores al unísono. Es complicadísimo. Es complicado, ¿eh? Te digo que es Complicadísimo. complicado. Príncipe Yo he Sentido. cometido un error, te voy a decir, he cometido un error porque no es cierto que todos jugaran en todos los partidos. Y como hubo una vez un jugador que no jugó en un partido, todavía me estoy preguntando, fíjate que han pasado años, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no vi el momento de que entrara Margasol en la semifinal contra Argentina, ¿sabes? Y eso nos podría haber solucionado otras cosas. No sé si hubiéramos ganado el partido, lo hubiéramos perdido, no lo sé, pero no entró. Y Bueno, fue una casualidad. Y fíjate qué casualidad que no entró Marc y se lesionó Pau. ya, Faltando un minuto ya. 35. O sea, todavía me estoy preguntando por qué pasaron esas cosas, ¿no? O por qué no la metí. La verdad es que no vi el momento para que Marc entrara, pero había entrado en todos los partidos. A toro pasado, Pepu, que si es por eso ya se infló a jugar Mar con Orenga en aquel Mundo Básquet. No, que no lo rotaron en todo el partido prácticamente. O sea que tampoco te lo eches tú encima, que tampoco pasa nada. No, pero yo me lo sigo preguntando porque se podía haber Bueno, solucionado. Vamos. salió Sí, bien. sí, Se lesionó, sí, lo sí, malo es que se lesionó Pau, pero bueno, salió bien. No sí, sí. pasa nada. Mira, Príncipe 69, le leo un poquito al Príncipe 69 que ha puesto varias cosas, pero bueno, dice ahora que la rotación fue clave. Recuerdo el sexto hombre era Rudy, eso lo dirá Pepu si el sexto era ¿Cómo? Rudy. ¿Cómo? Dice que el sexto ¿Cómo? hombre era Rudy y el séptimo Mumbrú. Y esos dos primeros cambios mantenían siempre el nivel. Bueno, Rudy era. Sí, a veces era Rudy, a veces. Bueno, ahí había de todo. Sí, Había, sí, hubo varios normalmente partidos. era Rudy, ¿eh? Normalmente era Rudy, es verdad, tienes razón, sí, sí. Dice el príncipe. Después del confinamiento entendemos mejor la dureza de las concentraciones. Totalmente. A ver, No, por, en ese tema de las concentraciones a mí me parecía fundamental porque hay muchas veces que la gente confunde el descanso y el ocio y no es lo mismo. Para mí el equilibrio entre trabajo, descanso y ocio siempre ha sido fundamental. El trabajo ya se sabe lo que es el trabajo, ¿no? Pues es entrenar, es trabajar duro y tal, es hablar otras muchas horas que no son en entrenamiento, pero sí es cierto que se necesita descansar porque si no, no puedes trabajar con la intensidad que te pides al día siguiente, pero también necesitas ocio para que el hastío no sea un problema, para que el tedio no te invada, para que tengas también una capacidad de evadirte, de salir, de no estar siempre lo mismo y que vuelvas con una carga muchísimo más fuerte otra vez a lo que te interesa, que es el trabajo. mira, hace un rato te han preguntado sobre tu salida de la selección. No sé hasta Sí, qué punto tú de cuestiones personales quieres hablar, quieres recordar. Porque han comentado antes que no lo entendieron. ya, ya.
No, es que es difícil de entender. Todavía yo creo que es difícil de entender porque realmente creo que la comunicación que se dio por parte de los medios no fue buena en aquel momento. En aquel momento los medios defendieron claramente al presidente de la selección, perdón, al presidente de la federación. Y creo bueno, yo siempre he sabido que era magnífico trabajar con la selección, pero yo tenía dificultades para trabajar con ese hombre. En cuanto se aparecieron algunos problemas, pues realmente vi que no había todo el apoyo que se necesitaba, tanto para la selección como para el equipo, ¿no? Fueron momentos complicados, difíciles, en los que realmente se mintió mucho, se mintió mucho. No quiere decir que yo intentaba decir la verdad y trataba de explicarlo, pero es cierto que en muchos casos los medios no se hicieron eco de las cosas que yo comentaba, ¿no? Entonces, claro, el problema empezó cuando yo le dije al presidente que yo, después de los Juegos Olímpicos, no iba a seguir entrando a la selección. Entonces, ahí se acabó todo, a mí no me dimite nadie, ya veremos, tal, no sé qué tal, y entonces empezó con una especie de campaña donde realmente se mintió demasiado y realmente las conclusiones fueron que el siguiente seleccionador que vino a la selección fue Aitor García Reneses, pues todas las cosas que habíamos preparado fueron prácticamente lo que se había hecho. Es más, los jugadores estaban prácticamente convocados todos, se sabía cuál era el programa de trabajo y ellos en la federación, en ese momento el presidente decía que no habíamos hecho nuestro trabajo y estaba todo perfectamente planificado para la siguiente cita. Tampoco es una cuestión de volver a insistir sobre este tema, pero pasó y bueno, lo único que te digo es que lo que yo sentía en ese momento, que yo no podía trabajar con este hombre, se ha visto reflejado después, ¿no? Por la actuación que pudo tener en la selección o en la federación durante el tiempo siguiente. Me ha hecho gracia lo de a mí no me dimite nadie. Bueno, tus razones tendrías para dimitir, ¿no? Yo creo que dimitir está... Yo te he comentado antes que estudio Derecho. Estaba en tu Claro. derecho de dimitir, ¿no? No sé. Pero la Sí, pero expresión a mí no me dimite nadie me ha dice, gustado. pero nadie se hizo la pregunta clave. Dice, ¿cómo se puede dimitir de un trabajo tan extraordinario con un grupo de gente, de jugadores y de entrenadores ayudantes tan extraordinario? Ahí tendrían que haber buscado cuál era realmente la respuesta, ¿no? Por eso, a ver, lo han preguntado, yo te lo iba a comentar, pero claro, la forma de que lo ha preguntado ha sido para el 23, me ha gustado, digo, bueno, la voy a dejar para después, porque ahora ha dicho que no lo entendió nadie. Y es que no entender nada es lo que tú has dicho. Cuando se está en un estado idílico, en una profesión que te encanta, ¿por qué dimite? Ese es el tema. Entonces, claro, te preguntas Miguelón, Martínez Jaén, ¿sintió el apoyo de los jugadores? Sí, sin duda, sí. Cada uno a su manera, porque los apoyos de los jugadores no son normalmente públicos, pero por supuesto que sí, que sí. Lo primero que hice fue, cuando tomé la decisión, se lo comuniqué a ellos, a los jugadores, a todos los jugadores que habían formado parte de la selección. Algunos lo podrían entender mejor, otros no, a otros les fastidió más, a otros les fastidió menos, y otros, pues, lógicamente, pensaron con todas las de la ley, decir, bueno, pues la selección es la selección y tenemos que seguir para adelante, por supuesto. O sea, la selección no es de nadie. La selección no es de un presidente, ni de un entrenador, ni de un jugador. Por muy importante que sea el jugador, la selección es española. O sea, es nacional, es el equipo Como lo nacional. impuesto, es de todo. Claro, es de todos, ¿no? Entonces, eso es verdad que tiene que continuar, lógicamente, pero sí, por supuesto que sentí el apoyo de los jugadores y lo he seguido sintiendo y hasta esta semana. Me ha hecho gracia. Ahora me he acordado que hemos hablado antes, me has dicho que Jordan, que hombre, hay otros valores. Y me estoy dando cuenta que tengo aquí en el hombro a Jordan. Y digo, vaya tela. Digo, hombre, lo han comentado también, Jordan tenía que ser complicadito de entrenar, ¿no? No sé, ¿tú alguna vez has pensado...? ¿Entrenar a Jordan? Sí. Tú sabes que estuvimos, bueno, a punto no, pero que pudimos fichar a Jordan en Estudiantes. Ah, sí. Bueno, yo sé que Sabes que sí, vinieron él y creo que fue Barkley a disputar un... ¿Ahí fue donde le tocasteis? No. Es una historia que el otro día la Ah, sí, recuperé con mis amigos de YouFirst y la verdad es que fue una ah, sí, cosa con You First. interesante, sí. Hubo un cierre patronal en la NBA, ¿vale? Entonces Jordan dijo, bueno, pues Año vale, me voy a jugar al golf 95. y se fue. Sí, no sé exactamente cuándo fue Siempre exactamente. digo el No, 95, nadie me corrige. no soy muy bueno, no soy muy bueno con las fechas, pero es cierto, se publicó y es la verdad. O sea, nosotros pudimos fichar a Jordan, pudimos tener a Jordan en el equipo, que no sé si vendría a entrenar o no, eso no lo sé, pero a jugar al golf a España seguro, porque lo que le apetecía era jugar al golf. Entonces le dijeron, mira, aquí hay un dinero por parte de Adeco Mundo
ponía un dinero y decía, oye, pues venga, pues vete al Estudiantes. Me preguntaron, mis directivos me metieron en el despacho y me dijeron, oye, ¿tú ficharías a Jordan? ¿Tú admitirías a Jordan en estas condiciones que no sabemos si va a entrenar o no va a entrenar? Y yo dije, pues claro. Quiero decir, o sea, el impacto hubiera sido tan brutal, hubiera sido tan beneficioso también para los estudiantes porque le ponía en el mundo que, hombre, que habría otras cuestiones como si entrenaba o no entrenaba, o si jugaba o no jugaba, o si lo que fuera, que a lo mejor se convertían secundarias. Pero para mí el concepto de justicia también era una cosa de decir, bueno, a los jugadores habría que explicarles eso. Me imagino que les gustaría tener como compañero a Jordan. No sabríamos si algún partido vendría o no vendría, no sabríamos si entrenaría con nosotros o no, pero eso daba igual en ese momento, ¿no? Creo que no destrozábamos el equipo, que no lo rompíamos completamente y lo aceptamos. Después no salió, pero sí había un dinero importante que aportaba tal. ¿Por qué? Porque era una campaña entre deportiva y publicitaria brutal, brutal. Es más, algunos medios internacionales todavía hace unos meses me han preguntado sobre ese tema, ¿no? Sí, ¿no? De qué había de realidad, de qué había de realidad. Y es verdad que hubo una gran realidad, ¿no? Luego algún otro equipo también se apuntó al tanto, pero bueno, eso creo que no fue tan así. Bueno, pero teniendo en cuenta lo que tú has dicho, desde el punto de vista del marketing, ¿no? También de acercar, de situar en el mundo baloncestístico a estudiantes, hubiera sido muy positivo, pero claro, desde el punto de vista baloncestístico, tener un jugador que no sabe ni si va a entrenar y que a lo mejor luego, como te he dicho, ni va a entrenar, Oye, ¿tú crees que ¿y hubiera si sido entrenaba? positivo tener a alguien? ¿Y si entrenaba qué? ¿Y si entrenaba? Pues no lo sabemos. Ojo, si No, no entrenaba. podemos decir que no iba a entrenar, no podemos decir que no iba a jugar. Podría haber jugado con nosotros, podría haber jugado. Imagínate que se enrolla y entrena todos los días y juega todos los partidos. Pues yo qué sé. Hubiera sido. A ver, luego había casos de otros jugadores de NBA que han venido a España y claro, no es lo mismo. Es que Jordan en aquella época venía de ganar además anillos de la NBA. Y eso no salió a la luz en aquella época, ¿no? Bueno, Algo salió, alguna ¿no? cosita hubo, sí, alguna cosita hubo, pero muchos, estoy convencido que muchos lo tomaron, esto es una campañita o esto es algo que se han inventado. No, no, no hay invención sobre esto, ¿eh? Estuvo mucho más cerca de lo que pensaba. Y además, no dependía solamente de nosotros como estudiantes, lógicamente, dependía de otros estamentos muy importantes, de una empresa tan importante en Estados Unidos como era Deco. Bueno, a ver, Pepu, me queda la última época. Después de la selección te va a Juventud, ¿vale? Sí. ¿Sigue en tu cabeza el mismo concepto de juego? ¿Cambian algo? Bueno, tienes que adaptarte. Yo estoy convencido que tienes que adaptarte. Yo creo que la base es fundamental, pero sí es cierto que tiene que dar adaptaciones también a las corrientes o a la forma de actuar. Posiblemente no haríamos el mismo tipo de defensa, porque para mí es fundamental hacer unos trabajos defensivos como al final fuimos complementando tanto en estudiantes, que nos costó un poquito más en el juventud, pero que también intentábamos desarrollar. Pero sí es cierto que, bueno, algunos conceptos pueden cambiar. En algunos conceptos puedo estar muy contento de cómo se juega en la ACB actual y en otros pues siempre he sido crítico, ¿no? Porque creo que bueno, hay una dependencia tan grande del bote y de algunas otras cuestiones que me parece que es difícil manejar estas situaciones. Pero bueno, adaptándome o adaptando las cosas, creo que sí se cambiarían algunas cosas, pero no muchas se pueden cambiar porque también el mundo donde se mueve, donde se maneja y las corrientes que hay en la CB y la tipología de los jugadores, tienes que, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, tienes que adaptarte a ellas. Y bueno, ya para finalizar tu periplo baloncestístico desde el punto de vista de entrenador en estudiantes, ¿cómo recuerdas la última temporada fue la 2011-2012? Corrígeme si me equivoco. Esa última Sí, más. temporada, ¿la recuerdas tú con más luces, con más sombras? Pues desgraciadamente con más sombras, porque también es cierto que no venían buenas noticias, no había una situación económica buena, no hicimos quizá un equipo cerrado y redondo como en otras ocasiones, teníamos poca capacidad también, no estoy disculpándome ni disculpando al equipo, pero teníamos poca capacidad también para rectificar y para cambiar algunas cosas y bueno, el ambiente no era el más adecuado. No era mal ambiente, pero quiero recordar una cosa que para mí fue tremendo. Entrenábamos, nunca entrenábamos en el Magariños, o sea, nunca estábamos en el club. Jugábamos los partidos en el Palacio de los Deportes y entrenábamos en Coslada. O sea, era una sensación de no pertenencia al club estudiantes que para mí era, después de haber trabajado 38 años, 39 en el club estudiantes, para mí se me hacía muy duro.
Y claro que nos trataban de maravilla en Coslada, pero estábamos fuera de nuestra casa. Prácticamente no teníamos contacto con el resto de los jugadores de los distintos equipos del club. Si nos querían venir a ver o íbamos tal, venían algunos directivos a vernos a entrenar y tal, pero ya no estábamos entrenando en la casa donde teníamos el despacho, donde yo me hice un despacho que daba a la cancha y donde yo podía estar viendo todo lo que estaba pasando en la cancha en cada momento. O sea, era una sensación de que no estabas en tu verdadero ambiente, y para nosotros el estudiante es el estar en tu casa, en la familia, y el estar rodeado de tu gente era fundamental. Entonces ahí perdimos, yo creo que un poco esa sensación de club, de familia, que a nosotros nos ha ayudado tanto en muchas ocasiones. A ver, Pepu, lo que están escribiendo en el chat siempre están poniendo qué grande Pepu, qué buen entrenador. No está entrando nadie diciendo nada malo, si no te lo digo también, pero Bueno, pues has venido si te sientes querido. no me gustan los consensos abrumadores. Sé No, yo, no. no sé yo. Oye, por cierto, yo siempre quería tener en mi equipo a alguien que me diera la respuesta y que me diera la réplica, porque si no se hace muy Es aburrido. que me estoy dando cuenta de eso, que no, los que no te tienen por el buen camino están callados, creo yo, ¿eh? No, pero los que, hombre, si es abrumador y tal, entonces empieza a ser un problema. Pero fíjate, yo lo decía por dos motivos. Uno, porque te permitía, por un lado, volver a explicarte por si no habías explicado bien, ¿vale? Y dos, porque si había que cambiar, se cambia, ¿eh? O sea, si Por yo eso proponía a digo. los jugadores algo y los jugadores me convencían de que no, yo lo cambiaba tranquilamente, porque yo no busco mi bien, busco el bien del equipo, ¿no? El bien del equipo, pues también, lógicamente, tienen que participar los jugadores. Por eso me fastidiaba cuando yo decía alguna barbaridad en el vestuario, que muchas veces las decía a propósito, y no me respondía nadie. Eso lo hago Si no yo. me respondía nadie, digo, uy, esto va muy Muy mal, mal. esto va muy mal, claro. Fíjate que yo intencionalmente he nombrado la época dorada, pero he nombrado también las peores épocas. Y veo que la Sí, gente sí. sigue diciendo que era extraordinario, digo, o no se Hombre, sabe en el libro. hay que hablar de todo, hay que hablar de todo y ser consecuente. Y por cierto, no lamentarse por nada, sino, oye, unas cosas salieron mejor y otras salieron peor. Pero de todo, absolutamente de todo se aprende. Y esta es nuestra verdadera evolución, ¿eh? Bueno, yo lo voy a seguir intentando, a ver si sale alguien de debajo de las piedras que diga algo chungo. Si no, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, A vale, ver, tranquilo. te Pero que no sitúo. es necesario, ¿eh? No es imprescindible tampoco. Te sitúo, Pepu. ¿Cómo va? ¿Vas bien? Llevamos una hora. Muy bien, perfectamente. Vale, Yo a ver. estoy encantado, lo Yo, que necesites. yo no te quiero a ver, yo lo que te he dicho. Ya ha pasado una hora, yo, si a llegada a una hora y media no hemos terminado, te vuelvo a preguntar. De acuerdo. Porque yo, A a mí se me ver, ha pasado muy rápido, ¿eh? Se me ha pasado muy rápido. No sé cómo van a ser estos siguientes minutos. está a tiempo de darle al botón y apagar. Tranquilo, Yo tranquilo, tranquilo. creo que hay gente cuando has dicho que no se ve, habrá dicho gente, coño, qué mal le están tratando, que se vaya. No, mira, yo tengo aquí un juego preparado, es un juego muy fácil. ¿No? Lo voy a dejar ya apartado porque te están preguntando cosas. Y luego tengo un juego test que le hago a todos los invitados, que también lo voy a dejar un poquito apartado. Esto como el 1, 2, 3. Te lo dejo apartado y ahora te lo hago, ¿vale? Te Muy pregunta, bien. Leo en el camino, que es la primera vez que escribe en el chat. Joder. Tiene que venir Pepu para que Leo en el camino escriba. Y dice, ¿cuál es el jugador más inteligente que entrenó? Ostras, Uf, es muy complicado esto. Michael Pues Jordan, mira, si llega a venir. ¿eh? Michael Jordan si llega a No, venir. No sé yo. no me Inteligente por parece, venir a no, cobrar, por venir a no, cobrar y no jugar. posiblemente sea muy inteligente, pero yo no lo puedo valorar porque no No, le no, no, conozco en ese ese no, sentido. no cuenta. He tenido oportunidad de charlar con él un par de veces y tal, pero nada más, ¿no? O sea que, pero la verdad es que es un jugador extraordinario en muchos, muchos sentidos. Pero como inteligencia pura, pues tendría que destacar unos cuantos, unos cuantos. Joder, me fastidiaría dejarme alguno, porque es que hay muchos más de los que pensamos, ¿eh? Dice, espera, Pau Gasol, por empezar por te, uno, Pau Gasol es te voy a inteligente. abrir un abanico. Dice Leo en el camino, le dejamos que diga dos o tres. Fíjate, te dejan y todo. Fíjate, gracias, gracias. Mira, pues Pau es uno de ellos, sin ninguna duda. ¿No? Rafa Vecina posiblemente sea otro de ellos, sin ninguna duda. Y uno que Me no he entiende ahora, entrenado, ¿no? Con la Rafa Vecino. ¿Y el sí, otro? sí, y uno que no he entrenado, pero que me hubiera gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo entrenar, que es Ricky Rubio. Pero claro, me estoy dejando no a Digo, uno, a dos o tres, me estoy estás dejando como... a muchísimos más. Porque, por cierto, soy un entrenador afortunado porque he estado con muchísima gente interesantísima, ¿eh? Y con muchos jugadores inteligentísimos, sin ninguna duda. Pero claro, puede estar Carlos Jiménez en esa lista, puede estar otros muchos jugadores.
Mira, Puede estar Bernie Rodríguez también de la selección, que es un hombre que ayudaba dentro y fuera de la cancha de una forma espectacular. Era prácticamente otro entrenador. Siempre se lo he dicho y se lo he dicho a él también bromeando. O sea, bueno, hay jugadores de un nivel extraordinario, extraordinario en la gente que he tenido la oportunidad de estar con ellos. y la verdad que sí, que es como elegir, y aquí tiene varios hijos, ¿a quién quieres más? Parece que son todos hijos míos. Mira, es la segunda vez que te lo que aluden Marc a Gasol es otro, ¿eh? Marc Gasol es otro, que eres un que es muestrario. inteligentísimo dentro y fuera de la cancha, pero inteligentísimo. Vamos, o sea, es que la lista sería interminable, sí. Vale, bueno, nos quedamos por nombrar a tres, ¿vale? Ya que te han dejado, Perfecto. tres. Mira, Paso en el 23 dice, yo no tenía ese problema en los coleguillas, porque todos me criticaban. Bueno, ya es la segunda vez que nombro a los coleguillas. En los coleguillas éramos un equipo, Paso del 23 yo lo conozco, era el que, digamos, no entrenaba. Éramos un equipo de municipales, el equipo jugaba Sí, en la sí. provincia de Jaén y, bueno, alguien tenía que llevar los cambios. Allí no hubo esas reuniones para explicar normas ni nada. Allí el que no jugaba se enfadaba y todos Ya. criticábamos a Paso del 23 en este caso. Entonces, me ha hecho gracia el comentario, por eso digo, qué lástima, que hoy aquí nadie critica a Pep. Oye, que las críticas son para aprender también, que es lo que te has dicho, que no hace falta de lo que venga. Oye, yo no es que no haya recibido críticas, yo he recibido críticas y Hoy, algunas de ellas, bueno, hoy no, quiero decir, pero bueno, pero que algunas críticas las he asumido perfectamente y es más, que sí, las he dicho, oye, una vez en el Mundial, que parecía que todo iba de maravilla, una vez recibí una información del Mundo de Vicente Salaner que no le había gustado una cosa que habíamos hecho. Y yo le dije que tenía toda la razón, que tenía toda la razón. Y por cierto, hace muy poco tiempo yo he pedido disculpas públicamente, pero también se lo he dicho a él en otras ocasiones, cuando se ha retirado Felipe Reyes, yo he tenido la sensación de que no siempre le he tratado como le debería haber tratado a Felipe. O sea, en justicia posiblemente tenía que haber jugado más. ¿Vale? O sea, y eso lo he reconocido y algunos me dicen, bueno, ¿y tú para qué dices esto? Bueno, porque me quedo mucho más tranquilo. Y pero, además, es posible porque tengo esa sensación de que alguna vez no le he tratado con los minutos que se merecía. Esto también lo estoy diciendo en el contexto, lógicamente, de que él se retiraba y esas cosas, ¿no? Y además, lógicamente, como tienen esa forma de ser tan extraordinaria, pues dice, mira, no hacía ni falta y tal, pero bueno, pero pero quizás lo digo porque me quedo más tranquilo y porque también creo que en justicia hay que decirlo. a esa sensación le habrá quedado también a, bueno, en este caso el último entrenador que ha tenido ha sido Pablo Lasso. Y también además él ha coincidido en la selección con dos jugadores con los que era muy difícil quitarle minutos. Entonces, a ver, está bien que lo digas, Pepu, pero Sí, 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 no, es complicado, tengo, es complicado porque sí, y yo, pero a Pau yo tampoco le daba mucho más de 25 minutos, yo- ¿entiendes? O sea que bueno, algunos partidos se jugaría 30, pero vamos, esa es la cuestión. Pero es verdad que tengo esa pequeña sensación, ese resquemor de decir, Felipe podía haber jugado más. Y es sin más, duda, nos hubiera ayudado más en la cancha que en el banquillo. sin duda. Y a mí no se me olvida la época de estudiantes que estaba Felipe, que estaba Sergio Rodríguez en sus comienzos. Quien no lo haya visto, porque en este canal también entra gente joven, quien no lo haya visto, que busque. Felipe, todos lo han visto por España, a lo mejor ya en la época que ha ganado medallas, pero Felipe en aquella primera época era impresionante. Sí, sí, sí. Luego es impresionante, pero es que en aquella época es que era tan joven de verlo con una velocidad de movimiento. Claro, lo que tú dices, da pena no, que no hubiera jugado más, pero bueno, tampoco vamos a hacer sangre. Bueno, ¿Cuál? no ¿Cuál? pasa nada porque tiene casi todos los récords de Todo, yo creo que partidos, de todo. minutos, de rebotes, de todo. O sea que, bueno, tampoco pasa nada. No está mal. Te No está preguntan, mal. pues, es que las preguntas también que te van a hacer, ¿cuál? Panazapanero 80, ¿cuál es el mejor jugador que has tenido en la selección? Joder, Joder. pero si es que estamos así, lo vamos a poner en un... Es que cada uno en lo suyo eran buenísimos, claro, porque primero, porque estaban en la selección. Si no son buenos, no están en la selección. Técnicamente, fabulosos todos. Estratégicamente, pues unos tenían más cualidades y otros otras distintas. Pero vamos a ver, no sé. Es que ya hemos mencionado mucho a los Gasol, pero es que Juan Carlos Navarro es irrepetible. O sea, es irrepetible. O sea, nadie puede decir, yo es que voy a formar a un jugador como Juan Carlos Navarro. No, o se forma él o no lo forma nadie. Y es cierto que es un jugador con unas características extraordinarias, con una forma de actuar increíble. Que por cierto, la gente decía el talento, ya, pero si el talento no se trabaja, no sirve para nada. O sea, él no solamente tenía talento, es que tenía
encima unas horas de trabajo brutales. Yo siempre pongo el ejemplo de ver a Juan Carlos Navarro después de los entrenamientos quedarse 45 o una hora más tirando y, por cierto, nunca haciendo un tiro igual que otro, nunca haciendo una recepción cómoda, nunca, nunca con los pies parados, nunca tal. Claro, luego le vi en un partido contra el Real Madrid que se hizo 6 triples y de los 6 solamente tenía un pie en el suelo, podía ser el izquierdo o el derecho, pero nunca tenía los 2 pies en el suelo cuando hizo esos 6 triples en un partido que, por casualidad contra el Real Madrid, pero nada más. Pero claro, es un tío que ha trabajado esos tiros. Es que los ha trabajado porque nunca recibía cómodo, nunca estaba perfectamente bien colocado para hacer un tiro sencillo. Los tiros sencillos que los hagan otros. Él tiene que hacer los tiros complicados. Para los que no me entendían, a ver, yo antes de ser periodista soy aficionado todavía, pero era aficionado. Y yo, bueno, no, que no hemos tenido tampoco la suerte de ver entrenar a jugadores así, como Navarro. Yo cuando iba a lo mejor a algún partido, sobre todo las Copas del Rey, yo me iba una hora antes para ver el calentamiento. De todos los jugadores, claro. Ver los calentamientos, que ya estaba allí una hora antes. Como te he dicho, Navarro haciendo tiros así, y entiendes muchas cosas. Empiezas a entender bastantes cosas que luego la gente, esto viene de muchas horas y viene de mucho trabajo. Tira 80. Bienvenida. Dice, ¿has tenido algún problema con algún entrenador y con algún jugador? Ostras, se están poniendo... Si los tengo yo. Tú. Sí, hombre, es imposible no tenerlos con algún entrenador o con algún jugador después de casi 40 años, ¿no? Tanto en categorías de base como en la ACB. Sí, importante, ninguno. ¿Problemas puntuales con jugadores? Sí. Quizá con los que más he discutido han sido con los jugadores que mejor me ha llevado luego fuera de la cancha. O sea que yo creo que las broncas más grandes las he tenido con Rafa Vecina y con Felipe Reyes y creo considerarlos entre mis amigos actualmente y son gente que nunca nos duraba un cabreo más de unos minutos o más de un día. Nunca, nunca. Podíamos cabrearnos y nos cabreamos muy fuerte, porque, ojo, estoy hablando de personalidades como la de Felipe y la de Rafa y como puede haber otros que eran muy personalidades muy formadas y muy serias, pero inmediatamente nos dábamos cuenta de que lo podíamos solucionar y lo solucionábamos. Jamás dejábamos de que pasara mucho más tiempo antes de recuperar la situación normal. Te dice Príncipe 79, ¿qué le parece lo que decía Pepe Lasso, de cambiar las dimensiones de la pista y la altura del aro para compensar la evolución física de los jugadores? La altura del aro no, la extensión de la cancha sí. Las dimensiones Creo sí, ¿no? sinceramente, sí, la cancha creo que debería ser más grande. Son condicionantes que, claro, para cambiar todo un baloncesto, y hay muchos baloncestos en el mundo, pero todo un baloncesto, eso traería muchas dificultades a muchos equipos, clubes, colegios, etcétera, que están muy ajustadas las cosas y que es un gasto importante, pero creo que eso sí mejoraría. No tanto lo del aro, la altura del aro, pero sí quizá un poquito más la cancha, por así decirlo, ¿no? Creo que la evolución entre defensa y ataque siempre ha sido buena, pero ahora hay un momento que hay que introducir algunos otros cambios también, como pueden ser las medidas, porque ya estamos llegando a un momento de una excelencia física muy importante. Antes había problemas con lo físico, pero ahora desde el momento en que ya los jugadores grandes corren igual que los pequeños y llegan a todos sitios, pues claro, las condicionantes de la defensa cada vez son más difíciles de sortear, las habilidades del ataque, que es la pura evolución, también están un poquito más limitadas, aunque vemos cosas sorprendentes todavía. Y luego pues están las dinámicas, esas teorías de los que tiran triple y no tiran otra cosa, pero que a veces tiran unos triples cada vez más lejanos. Digo, bueno, es que a esos no les puedes poner unas medidas, o sea, o los quitas o te las van a seguir metiendo, aunque la pista tenga 100 metros. Y que ya hay que empezar a mirar, por los árbitros, a protegerlos, ¿no? Porque hay veces que vienen estampidas jugadores de la NBA que se llevan por delante a los árbitros, que están también fortotes, pero yo qué sé, ya hay que ampliar un poquito las dimensiones, que se los llevan por delante y los dejan. Pero una recuperación de una caída de esas tarda uno, que hay que ir mirando. Hubo un momento que con la apuesta de aumentar un poquito la línea iba a decir 6,25, ya no sé ni dónde está, de 3 puntos, muchos jugadores pisaban fuera en la banda, muchísimos. Era muy habitual perder el balón por pisar ahí, porque claro, tienen espacios muy reducidos en algunos que quieran intentar el triple
laterales tienen el espacio muy reducido y algunos cometen el error de pisar. Ahora últimamente lo veo menos, pero es cierto que hubo un momento en que se pitaba muy habitualmente para hacer cualquier tipo de parada, se podía pitar esos fueras de banda porque no calculaban esa Y distancia en por los falta de pies. costumbre, quizá también, falta Sí, de muchas haber ocasiones. entrenado esa nueva medida, esa nueva. Sí, Realmente un jugador que de baloncesto tiene unos movimientos ya muy mecánicos, aunque no lo parezca. Entonces, claro, dice el Príncipe 69, lo que aludía de Felipe, ahora con Bernie. Dice, una rueda de calentamiento de Bernie enchufando triples desde todas las posiciones del arco antes de jugar contra el Barça una vez es lo más alucinante que he visto. Que era muy difícil que jugaran todos los suyos. Miguel Ángel Martínez, Miguel Gómez Martínez Jaén dice que te pregunte lo de Ricky y Donchi. Ya que ha hablado de Ricky, ya hemos llamado al demonio. A ver, aquí el otro día, no es por ti, es que el otro día sacamos a relucir a los mejores, bueno, un ranking que había en un blog, que el que hizo el blog sí. ese día se cubrió de gloria, de los mejores jugadores europeos que han jugado en la NBA. Ujú, O sin jugar en la NBA, perdona, rectifico, porque estaba Bodiroga y Bodiroga no juega. Los mejores jugadores europeos. sí. Justo al nombrar a Doncic, no sé, se debatió aquí que los inicios de Doncic y los inicios de Ricky Rubio. Pues me preguntan que te lo pregunte, que si para ti los inicios de Ricky Rubio, no, perdón, la pregunta fue que si los inicios hasta la edad que tiene Doncic han sido mejor los de Doncic o los de Ricky Rubio, hasta la edad que tiene Doncic. Hasta la edad que tiene Doncic, yo creo que Claro, lo de porque Ricky. Ricky ahora está, Pero bueno, está muy sí, bien, pero claro, tiene 10 años más, creo. sí. Sí, pero hay que recordar que Ricky empezó a jugar con 15 años, lo pusieron en Poco los menos, Juventus con 15 años, ¿vale? poco menos. Que hizo con mi compañero y amigo Jota en la selección cadete, hizo una final en Jaén, ¿no? En Linares. Muchos En compañeros Linares. la vieron, muchos compañeros míos la vieron. Entonces, claro, donde él le mete 50 puntos, donde coge no sé qué cantidad de rebotes, donde no se da qué cantidad de Y uno asistencias, 24, fue 7 lo algo pusieron ayer, brutal, sí, algo así. algo brutal. Y no solamente por esas cuestiones, sino también porque su carrera y su forma de jugar y su forma cambiaron. Fíjate, para mí fue uno de los hombres que cambiaron algunas reglas del baloncesto, ¿eh? El tema del campo atrás y tal, los árbitros lo revisaron porque tenía un momento donde sus brazos, su forma de actuar en defensa, etcétera, tal, creo que tuvo una influencia. No podría decir al 100% que influyó en eso, pero creo que se cambiaron algunas reglas con respecto al campo atrás por el trabajo que había hecho Ricky. Creo que es uno de los que ha cambiado un poquito más el baloncesto. Por supuesto, esto no es desmerecer, no es poner a uno por delante de otro, No, no. es simplemente que quizá uno empezó antes o empezó a despuntar antes. Yo también vi a Doncic en una minicopa en Málaga hace un montón de años y me pareció extraordinario, pero no me pareció tan espectacular como lo que he visto a continuación y lo que he visto después. Increíble. He visto ganar el Campeonato de Europa en Estambul Solo, con con Eslovenia. Eslovenia. Entonces, claro, es una cosa tan extraordinaria. O sea, simplemente su presencia en el campo tenía un equipo que no era maravilloso, pero bueno, había otros jugadores importantes en Eslovenia, pero es que era tan brutal su superioridad que cómo animaba a la gente simplemente por su presencia y cómo pues ganaban algunos partidos simplemente porque estaba él, lo hiciera mejor o lo hiciera peor, que esos son los jugadores determinantes, como lo ha sido Ricky, como lo ha sido Doncic y como lo han sido otros muchos jugadores, ¿no? Pero bueno, dándoles a cada uno lo suyo me parece extraordinario y la capacidad de tener jugadores que yo siempre he dicho. Había un gerente fallecido desgraciadamente del Estudiantes que me preguntaba mucho, ¿y este jugador de qué juega? Y entonces yo le respondía, Fernando Martínez Arroyo era, ¿no? Que le han dado un premio Gigantes hace muy poco tiempo, creo que merecidísimo además. Fíjate, no se suele premiar a directivos, en este caso era una carrera, porque fue jugador, fue entrenador, fue directivo y gerente de Estudiantes. Él decía, ¿de qué juega este jugador? Me preguntaba, y yo le decía, de jugador de baloncesto. Entonces, los jugadores de baloncesto que juegan en la posición que les da la gana, porque es que les da la gana, son los mejores de todos. Y Doncic es uno de esos. ¿De qué juega? De jugador de baloncesto. LeBron James, ¿de qué juega? De jugador de baloncesto. Juega bien en cualquier sitio que le pongas. En cualquier sitio. Para mí esa es la gran diferencia, tanto técnica como técnico individual o táctica individual de cada uno de estos jugadores que son grandes de los grandes. Ya cada uno que lo vea como quiera. Hasta el 23 es que tiene su venta en Ricky.
oye, está muy bien, que yo con Ricky a muerte. Él sigue diciendo que con 20 años Ricky lo había ganado todo. Bueno, todo lo ha ganado ahora con 30 y algo. Pero con 20 años creo que el que lo ha ganado, el que lo había ganado casi todo se llama Doncic. Pero bueno, aquí cada uno lo Sí, ve. bueno, Yo lo veo como tú, Pepu. Llevo criticado de una semana porque dije que Doncic no lo puedes comparar con nadie porque ha sido algo con 14 años, pues claro, con 14 años Ricky era mucho mejor que Doncic, pero hasta los 22 años yo creo que en esas la clasificaciones nunca me presencia, es lo que tú has gustó. dicho. Sí. Nunca me gustó muchas clasificaciones y recuerdo otras discusiones que yo tenía también No, con no, Rafa Vecino cuando me no lo decía discuto. que Messi era el mejor jugador del mundo. Yo le decía, espérate un momento, ¿no? Dale ¿Qué tiempo. sabe? Luego lo ha demostrado, ¿no? Pero bueno, hay que darle tiempo. No se puede decir el mejor jugador del mundo con 20 años o 21 o 22, ¿no? Es, es lo Probablemente, que y dije lo yo. sea. Es lo que dije yo. Digo, a lo mejor Doncic con 31 años es peor que Ricky con 31 años. Ya lo veremos. Bueno, bueno, Eso no lo puedo saber ahora, pero si a mí me dices uno y otro con hasta los 23 años, Ricky muy bien, que Doncic que no lo puedes comparar. Lo ha no, dicho es Pepo. difícil. Lo ha dicho Pepo. Yo ya. Es difícil de No comparar, puedes pero comparar. sinceramente, muchas veces, ¿qué más da? Si son grandes de los Por grandes. O eso sea, es digo. que No. muchas veces son grandes, Una son jugadores suerte. extraordinarios. Y por cierto, ¿nos apetece verlos jugar o no? Claro que Porque a mí me sí. apetece verlos jugar. Una O sea, suerte yo hay que veces que veo baloncesto, simplemente veo un partido porque está Sergio Rodríguez, o porque está Ricky, o simplemente. porque está Doncic. O sea, pero con eso ya me vale para ver. Y por supuesto, no es hacer de menos a todos los demás. No, pero es que hay veces que dices, oye, este partido lo veo porque está fulanito, y ya está. Y ahora te digo lo mío. A ver, una suerte ya que haya formado Doncic en España, ya una suerte, y que Ricky sea español. Pero es que lo más gracioso es que yo elegí entre mis bases, porque ya me dijeron, ¿y tu base? Digo, mi base es Calderón. O sea, que pues yo digo, que cada uno tiene su gusto. Yo veía partidos por ver a Calderón. Y ya Sí, está, sí, y cada uno, el gusto es suyo, como decía que. claro que sí. Príncipes 29, para mí es elegir entre papá y mamá. Pues ya está, lo dicho. Y que conste que Doncic es un crack. Pues ya está, lo dicho. Venga, te voy a hacer el juego o el test. Elige primero, Pepu. A ver, Esto es como el 1, 2, 3. ¿Cuál prefieres lo primero? que tú quieras. A ver qué juego te doy, que no sé exactamente No, qué juego te doy. Bueno, elegir. Yo te vale, pregunto y tú tienes que responder lo primero que te venga a la cabeza. Ese es vale. el test. Y luego el juego, bueno, vas a tener que pensar un poquito, pero es de lo que no te gusta. De elegir Vamos con ello. jugadores. Mira, Vale, de los jugadores que nunca has entrenado, sí. me tienes que elaborar un quinteto. Uy, quinteto. Un quinteto. Quinteto. De jugadores que nunca has entrenado. Uf. Tengo muy claro lo de Ricky, porque no he podido entrenarle. Sí le convoqué para la selección Para de que Pekín. íbamos a jugar para Pekín, sí. Es verdad que le convoqué. Fue el primer jugador que convoqué, por cierto. Luego ya, bueno, las cosas como fueron, ¿no? Pero Ya, quien no lo pues haya mira, visto, que se vea el vídeo luego, que ya hemos hablado de sí, eso. sí, sí. No he entrenado nunca a LeBron James y me hubiera gustado mucho, me ¿Te parece un quedas con jugador LeBron? interesantísimo, no posiblemente por lo que se vea más de él, sino por lo que se ve menos. O sea, a mí me convenció en una selección norteamericana donde les defendían zonas y tenían problemas, se salía él y entonces lo resolvía. Él no resolvía con los tiros, resolvía con los pases. Y Efectivamente. entonces resolvía esos problemas. Entonces, este jugador me pareció siempre muy inteligente, muy espectacular y especial. Has mencionado a Bodiroga. Bodiroga es un jugador impresionante Sí, también y no lo he entrenado. Bueno, hay muchos que no he entrenado, ¿eh? Está claro que hay muchos que no he sí, entrenado. No bueno, sabía a muchos ver, más nombres, quizás luego pero los piense y diga, bueno, y no he dicho este, bueno, ya está, es simplemente los primeros 5 que no han entrenado que te vengan a la cabeza como jugadores que te hubieran gustado entrenar. sí, 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 sí. Cada vez se te queda Bueno, alguno, no pasa nada. seguro que se me quedan más y eso, pero vamos, te he dicho esos tres nombres, Metemos a no sé Dejan, si te ¿no? sirve o tiene que ser cinco exactamente, ¿no? Bueno, si me dice un quinteto con sus 5 posiciones, pues está chulo, porque así vemos, pues eso, tenemos aquí un alero, un Dejan, un alero escolta, pues Sí, Tony un Kukoc. alero Lo pivot, hemos mencionado por ahí. Kukoc Tony de Kukoc me 4, ¿no? resultaba espectacular, sí. Y, Un pivot, un 5. un 5. Un 5. Dice pasa del 23 que Lasso era mejor que Es Sara. que, es que yo de todas formas iría, ¿sabes? A por mis clásicos. Mis clásicos en ese Se momento, puede, ¿eh? yo Se fíjate, puede. hubiera elegido antes a Russell que a Abdul Jabbar. No sé por qué, pero lo hubiera elegido antes, pero A Bill, cualquiera de los dos me servirían. a Bill Russell, ¿no? Sí, Metemos a Bill Russell sí. con su mano llena de anillos.
Yo es que lo hubiera elegido Bill antes, Russell. ¿sabes? Lo hubiera elegido antes, Sí, no sé por es que qué. se puede. Es que hay jugadores Tu que están programa. tan tremendamente dotados, tan extraordinariamente dotados, que es que ya se sabe. O sea, tampoco he mencionado a Michael Jordan, pero es que es tan tremendamente dotado que, bueno, hubiera elegido antes a Magic Johnson, por supuesto, hubiera elegido antes a Dr. J, hubiera elegido, claro, pero cada uno en el baloncesto y sobre todo en el baloncesto NBA nos quedamos más con nuestras emociones, ¿sabes? Y nuestras emociones están depositadas en jugadores de la época donde yo descubrí la NBA. Cuando descubres la NBA te quedas tan alucinado. Esto Sí. nunca lo vamos a llegar a ver, No, no, nunca no. lo Que no pasa es se que luego lo repite, hemos eso es visto. chulísimo. Luego, Cuando lo ves la pero hemos primera vez. visto jugadores españoles siendo muy importantes en la NBA. Cuando pensábamos, cuando teníamos 17 años, que nunca íbamos a llegar a ver aquello, ¿no? Y entonces, y realmente las cosas pasan, las cosas luego pasan. Esa sensación. Los sueños ocurren, los Sí, sí, sueños sí, ocurren. sí. ¿No? Y del todo, ¿eh? A veces del todo y se te cantan lagrimones cuando ocurren. Dice, a ver, el Espíritu 69 dice, a mí a nivel, en el Mundial, el mejor americano para básquet FIBA me pareció Carmelo. Bueno, estaba genial, dice. Está muy Bueno. bien. Y luego pasa el 23, tira de, aquí creo que tira con balas. Dice que él me tira de 5 aquí que Andreu. Bueno, Andreu es un tío majísimo. Lo tuvimos en una selección universitaria que jugamos en Zagreb hace un montón de años, en el 89, y es un tío extraordinario. Un tío dice, extraordinario. dice que cabrón, dice, qué leñero era Andreu. Andreu hacía su trabajo. Que la vamos a hacer aquí, Hacía lo suyo, sí señor, hacía lo suyo. cada uno hacía su trabajo. Bueno, pues vamos con el test, Pepu. Muy bien, Ya, si no tienes más preguntas, te voy soltando. de acuerdo. Difícil cortar aquí el chat hoy, pero bueno. Que abreví el chat, que yo cuando Pepu me diga, me haga un gesto, me ha dicho Pepu un gesto que me tiene que hacer y le tengo que despedir. Mentira, no me ha Sin dicho ningún problema. gesto. Pepu ha dicho que el rato que estemos. Pero a mí me da palo siempre aprovecharme del invitado. Larry Bird tenía que ser fácil de entrenar porque se mataba en cada partido y eso gusta a los entrenadores. Sí, a mí me gustan mucho los jugadores que se mataban, pero sabían por qué. Es que hay algunos que se mataban y no sabían exactamente por qué, ¿eh? Pero sí, está bien, está bien. El que aúna un poquito de esfuerzo e inteligencia, ese es fantástico. Yo voy a lanzar hoy, que creo que este vídeo lo va a ver todo el mundo. Yo me he matado en el entrenamiento, Pepu, y no me he visto recompensado. Sí. Ya lo he dicho. Ya. Creo que he tardado 42 años en soltarlo, pero creo que hoy que tengo aquí un entrenador que lo ha valorado eso, yo por lo menos hubiera tenido 7 minutos de lujo con Pepu Hernández. Claro, es que hay que premiar Yo todo. no tuve ni 8. En un equipo de baloncesto tiene que haber de todo. Si hay 12 buenísimos y perfectos manejadores de balón, tampoco ganas ese partido, ¿eh? ¿Vale? O sea, con 12 perfectos manejadores de balón, ¿vale? Tiene que haber un poquito de todo. Qué lástima no haber tenido entrenadores de tal calado. A ver, antes de empezar el test, pase del 23, como verás es un habitual, le pregunta a todos los invitados que si prefieren a John Travolta o a Patrick Swayze. Y empieza el nivel cultural del programa. No, me parece fantástico. Yo no tengo Agárrate. ninguna duda. El joven John Travolta. John Ninguna Travolta. duda. Sí, No, ninguna duda. no vas desencaminado. Lo vota todo el mundo menos la inmensa minoría. Pues ya está. Hasta el 23 puedes anotar que Pepu también coge a John Travolta. ¿Por algo en especial? ¿Por alguna película? No, es Southern Night Fever, sí. Southern Night Fever. Sí. Y si no, sería la otra, que todo el mundo dice, o esa o la otra, la de Pulp Fiction. No, la otra no me gusta tanto, pero la de, sí, la fiebre en sábado noche me parece fundamental. Ayer o antes de ayer, creo que el domingo, el invitado del domingo, creo que fue el invitado del domingo, nombró los pantalones ajustados de esa película de John Travolta. Que cada uno se queda con lo que quiere. Pásate el mes Ya, yo no voy al detalle, no voy al detalle. Me llega más la forma de caminar por la acera, ¿no? De momento enfocando la acera chula. Pásate el 23 eligió a los dos. Para que tú veas que Pásate el 23 se queda con todo. Es un abarcador nato. A ver, me tienes que decir una película. Sí, El Graduado. El Graduado. Sí. De Dustin Hoffman, ¿verdad? Sí, señor, sí. Para quien no la haya visto, ¿qué tiene esa película? Esa película tiene, bueno, es un poquito nostálgica también para mí, pero bueno, realmente para mí es una gran película. Tiene música extraordinaria de Simon y Garfunkel, pero no es lo mejor, sino tiene una gran actuación también de un joven Dustin Hoffman.
Tiene una temática complicada, ¿no? Porque sabéis que la Mrs. Robinson es la madre de la novia de Dustin Hoffman, de la que quieren que sea la novia de Dustin Hoffman, y pasan cosas también con la madre, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son detalles que a mí me llegó mucho en ese momento y creo que la he visto y es de las típicas películas que he visto más veces y en otras circunstancias y años después que no me ha defraudado. Y hay otras que sabes que tienen su momento y nada más. ¿Cuántas veces has podido ver Graduado? Pues no sé, ¿Más de 10, dos? 11 veces. Uf, Sí, bien. 10, 11 veces habré visto seguramente. Vale. Para quien no la haya visto, totalmente recomendable. Yo creo que solo la he visto una vez, pero hace mucho tiempo, ya va siendo hora de que la vuelva a ver. Y la verdad que muy, muy diferente, ¿eh? Sí, me quedo con esa porque muchas veces, claro, dices, ¿has visto grandes películas? Claro que he visto grandes películas, Bueno, casi todas las buenas películas, pero no sé, es la que te llega de una forma más especial en un momento determinado, ¿no? Ya está, simplemente. aquí hacemos recomendaciones y cada uno que coja lo que quiera. Tampoco no obligamos a nadie a ver las películas. Tenemos aquí que me tienes que decir un sitio, Pepu, un lugar, tu rincón. La residencia de estudiantes no es exactamente el Ramiro de Maeztu, pero está muy cerca del Ramiro de Maeztu. Es la residencia de estudiantes donde estuvieron Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, estudiando allí. Me parece un rincón mágico de Madrid. Es una zona que está una zona bastante céntrica, pero no notas que estás en Madrid. Estás rodeado de los álamos que plantó en su momento Juan Ramón Jiménez, y es la colina del hipódromo que domina lo que ahora son los nuevos ministerios, que antes era el hipódromo antiguo de Madrid, ¿no? Donde están los nuevos ministerios. Se le llamaba la colina del hipódromo, no sé si tenía algún otro nombre, pero bueno, esa es una zona fantástica de Madrid, muy, muy escondida, por así decirlo, y que muchas veces me pierdo y aparezco por ahí. Suele ir, al cabo del año suele ir varias veces, ¿no? Sí, sí. Sí, Yo, porque me equivoco y voy, ¿sabes? Voy caminando y ¡pum! Y aparezco ahí. Como antes, llegó un momento en que yo iba con mi coche, no sabía tal, me despistaba y acababa en el Ramiro Maeztu. Pero bueno, nada más. chulísimo. Un libro, Pepu. Hmm. Sí, te ¿Sí? lo digo más fácil porque, bueno, aunque he leído cosas muy interesantes y también últimamente, siempre me llamó muchísimo la atención La conjura de los necios. La conjura de los necios de John Kennedy Toole es un libro que para mí me ha gustado mucho siempre. Creo que es una especie de Quijote norteamericano y la verdad es que Pepu, Mira, fenómeno. que hemos hablado antes de esto y está preparado, dirán. A ver. Tengo aquí, No, no me lo acabo es ni uno de de los que coña. me gusta mucho. Sí. Es difícil elegir uno, ¿eh? Es difícil elegir uno, pero bueno, es un libro que me parece entretenidísimo. Muchas veces, a lo mejor, a gente que no lee mucho se lo he recomendado porque también, pues eso produce una sensación de diversión también y que, bueno, que puede enganchar a mucha gente a la lectura. Sí. Yo estoy intentando terminarlo, pero ya te he dicho antes, entre la mañana y la tarde se me está eternizando. Pero es que es gracioso, ¿eh, Pepu? Que yo muchas veces, cuando la gente dice, es que en la tele está todo preparado. Yo Ya, aquí, ya. tú lo puedes decir, no nos conocemos de nada, no hemos hablado nada Ya. antes. Ujú. Y pasan estas cosas, ya te digo. Y elijo a los invitados porque son los que merecen venir aquí. Punto. Hicieron una peli, dice El Príncipe 79, hicieron una peli que se llama, dicen por ahí, sobre la leyenda urbana del graduado en Los Ángeles, aunque es en plan comedia, ¿la conoces? Dicen por ahí. Sí, sí. La hizo mm, Kevin Costner. Eso no lo conocía yo. Sí, creo que está en esta película Kevin Costner. Sí, es una historia de qué hubiera pasado o qué pasaba después con Mrs. Robinson y con esas historias. Sí, sí. No, no la he atendido mucho, sé que la he visto, pero no es una cosa que me llama la atención. Pero sí sé que tiene una cierta relación con un posible futurible del graduado. Sí. Buena aportación. Príncipe 69, gente culta. A ver, ¿qué me queda? Una canción, Pepu. Tu canción. Uf, ahí sí que he cambiado un poquito más ahora. ¿Sí? Fíjate, hay una de Guns N' Roses Vamos que se bien. llama A Child of Mine, que me parece extraordinaria. Pero mi canción siempre ha sido casi siempre, aunque muchas de Cat Stevens, muchas, pero y la Imagine de John Lennon, pero creo que están un poquito, bueno, pero ahora mismo la de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses me parece extraordinaria, y no con la versión de Guns N' Roses. Hay una película que es de Viggo Mortensen, que se llama Capitán Fantastic, donde la familia, no voy a contar más de la película, pero la familia, al final de la película, hay una versión que la canta, empieza cantando una de las hijas y acaba cantándola Sweet Child of Mine toda la familia. Maravilloso.
Capitán O sea, pero Fantástico. de echar el lagrimón, sí. Capitán Fantastic, que es de Viggo Mortensen. De recomendación apuntada, ¿eh? Viggo Mortensen. Dice Pastor de ostras, le gusta la buena música. Que Pepu es la época de Mari Castaña y ya no le gusta la buena música. Si quieres decir alguna de las que has dicho ahora, has nombrado también, May, aparte de Sí, que Capitán he nombrado Imagine y he nombrado también pues, May, muchísimas cosas de Cat Stevens, muchísimas cosas de Cat Stevens. Que bueno, esas las he cantado mucho durante mi juventud y actualmente, vamos, cuando a mí se me despista un poco y tal y no me oye nadie, pues estoy cantando Cat Stevens y cosas así, porque me parece también un cantante, poeta, artista en general extraordinario. ¿Sí? cojonudo. Bueno, Pepu, yo ya he terminado. Así que como aquí el chat no tiene más preguntas, te dejo un minuto para que digas lo que quieras. Te lo Es agradezco momento de mucho. criticarme, puedes decir Bueno, lo que quieras y todo no, tuyo. lo primero, no voy a necesitar el minuto, lo primero es que lo he pasado muy bien. Realmente quiero agradecer a todos los que te siguen sus preguntas y creo que bueno, ojalá se hayan divertido también un poquito más con algunas cosas que hemos contado, que algunas pueden ser conocidas y otras no, pero la verdad es que lo más importante de estas cosas es que te lo pases bien y yo te garantizo que me lo he pasado muy bien, no solamente contestando, sino charlando con todos vosotros. Te agradece mucho, Pepu. Yo redoblo el agradecimiento y, a ver, siempre digo cómo ha llegado el invitado y desde el principio yo te he visto con una prestancia perfecta, disponible para todo. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Ha sido un gustazo que nos has deleitado, nos has enseñado muchísimo. Te están poniendo Pepo un crack, Pepo gran entrenador, mejor persona, ha estado genial. Invítalo a Cazorla, Dani. A ver si voy yo primero a Cazorla. Y que lo dicho, Pepo, que lo hemos disfrutado muchísimo, que espero que la gente que no te conocía tanto te conozca mejor y que aprendan con alguien que sabe. Creo, Ah, considero. encantado con vosotros y ojalá podamos seguirnos viendo. Pues nada, a todos los demás, bueno, pues nos vemos el próximo día. Gracias, Pepu. Hasta aquí rectificado en el aire. Disfruten del baloncesto y buenas noches. Hasta luego. Adiós.